Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por continuar atenta a los videos de este canal. El día de hoy te comparto un nuevo Yataka. Recuerda que, como comenté en el video anterior, los Yatakas son estas historias que comentaba Buda Shakyamuni durante su enseñanza, durante los 40 años que tuvo de enseñanza después de lograr la iluminación, para dar una guía ética, recordando que el triple entrenamiento budista incluye ética, meditación y sabiduría, y como parte de ese primer tipo de entrenamiento, brindaba estas enseñanzas sobre ética a partir de historias. Ya vimos en el video pasado, que si no lo has hecho te invito a que lo hagas, cómo es importante el tomarse ya la responsabilidad de hacer un trabajo interno, despertar hacia una realidad espiritual, porque el tiempo está pasando, en algún momento nos vamos a morir y lo mejor es practicar lo antes posible. De eso era ese Yataka. El día de hoy te voy a comentar otro Yataka que tiene que ver con la importancia de la congruencia, con la importancia de ir más allá de las apariencias, a sabiendas que cuando uno miente, cuando uno muestra algo que no es genuino, tarde o temprano, en términos budistas, como una expresión del karma, pues va a haber una consecuencia de la misma naturaleza que la motivación del acto. Si hay una motivación egoísta al querer engañar, pues va a haber una consecuencia negativa. No necesariamente que nos engañen, sino que va a haber algo que no va a ser adecuado, va a haber algo que nos va a llevar a experimentar dolor y probablemente, o más seguramente, sufrimiento. Entonces, como hice la vez pasada, voy a leer esta versión abreviada de los Yatakas. Los Yatakas generalmente son muy largos. Voy a compartirte la versión abreviada para quedarnos con la enseñanza fundamental y voy a seguir guiándome con la traducción que hacen Carmen Dragonet y Fernando Tola, grandes académicos, grandes budólogos, que hacen la traducción del sánscrito al español y nos comparten esta versión. Y este es el Yataka número 89, que se llama El falso asceta. Hace mucho tiempo, cuando Brahmadatta reinaba en Benares, vivía muy cerca de una pequeña aldea un falso asceta, de la clase que usa pelo largo y enmarañado. El señor del lugar había construido una ermita en el bosque para que él habitara en ella, y solía proporcionarle una excelente comida en su propia casa. Teniendo al bribón de cabello enmarañado por un modelo de bondad, y viviendo como él lo hacía con temor a los ladrones, el señor del lugar llevó 100 piezas de oro a la ermita y allí las enterró, pidiendo a la asceta que las vigilara. No hay necesidad de decir esto, señor, a un hombre que ha renunciado al mundo. Nosotros, los ascetas, nunca codiciamos los bienes de otra gente. Está bien, venerable, dijo el señor del lugar, quien se retiró con plena confianza en las declaraciones del otro. Entonces el pícaro asceta pensó para sí: aquí hay lo suficiente para mantener a un hombre toda su vida. Dejando que transcurrieran unos días primero, sacó el oro y lo enterró a la orilla del camino, volviendo a habitar como antes en su ermita. Al día siguiente, después de la comida de arroz en la casa del señor del lugar, el asceta dijo: durante mucho tiempo, Señor, he vivido cerca de ti, mantenido por ti. Y vivir mucho tiempo juntos en un solo lugar crea vínculos, lo cual está prohibido para un verdadero asceta. Por ese motivo, debe necesariamente partir. Y aunque el señor del lugar lo instó reiteradamente a quedarse, nada pudo doblegar esta determinación. Bien, entonces, si debe ser así, sigue tu camino, venerable señor. Acompañó al asceta hasta las afueras antes de dejarlo. Después de andar un corto trecho, el asceta pensó que sería algo bueno halagar al señor del lugar. Así que, poniendo una paja en su cabello enmarañado, regresó nuevamente. ¿Qué te trae de vuelta?, preguntó el señor del lugar. Una paja de tu techo, señor.
Se ha adherido a mi cabello, y como nosotros los ascetas no podemos tomar nada que no se nos haya otorgado, te la he traído de vuelta. Tírala, Señor, y prosigue tu camino, dijo el señor del lugar, quien pensó para sí: vaya, es incapaz de tomar siquiera una paja que no le pertenece. Qué escrupuloso es este venerable. Sumamente encantado con el asceta, el señor del lugar se despidió de él. Ahora bien, entonces casualmente el bodhisattva, que estaba en camino hacia la aldea vecina con propósitos comerciales, había hecho alto por la noche en esa aldea. Al enterarse de lo que el asceta dijo, se despertó la sospecha en su mente de que el pícaro asceta debía haberle robado algo al señor del lugar, y le preguntó a éste si había depositado algo al cuidado del asceta. Sí, deposité 100 piezas de oro. Bien, dijo el bodhisattva, anda inmediatamente y ve si está todo a salvo. Se dirigió el señor del lugar a la ermita y miró y descubrió que su dinero había desaparecido. Corriendo de vuelta donde estaba el bodhisattva, exclamó: «No está allí». «El ladrón no es otro que el pícaro asceta de largo cabello», dijo el bodhisattva. «Persigámoslo y capturémoslo». Así fue que apresuradamente se alejaron en apremiante persecución. Cuando atraparon al pícaro, lo golpearon con los pies y con las manos hasta que les reveló en dónde había escondido el dinero. Cuando recuperaron el oro, el bodhisattva, observando el oro, le dijo a la asceta: «Así que 100 piezas de oro no perturban tu conciencia tanto como esa paja». Y reprendiéndolo, él recitó esta estrofa: «Qué plausibles eran las palabras que tú suavemente decías. Qué escrupuloso con la paja, no así con las piezas de oro que tomabas». Y el bodhisattva, después de reprender al falso asceta de ese modo, agregó: «Y ahora ten cuidado, tú, falso asceta, de no hacer algo semejante de nuevo». Cuando su vida terminó, el bodhisattva murió yendo al destino que le correspondía de acuerdo con sus merecimientos. El Buda manifestó que en esa ocasión, él había sido el sabio comerciante. Tenemos entonces este Yataka, muy interesante por lo que implica. Buda Shakyamuni fue crítico con relación a la manera en que los brahmanes de su época se aprovechaban de tener una casta, digamos que tenía ciertas prerrogativas sobre otras, y decía: es que los brahmanes están haciendo un mal uso de su poder. El Buda incluso llegó a decir, y esto lo podemos ver en los Udanas, otra colección de los Nikayas, donde dice: el brahman, el derecho de ser brahman, no es por nacimiento, sino por acciones. Eso obviamente no tenía sentido para un sistema de castas en donde lo que te hace merecedor de ser brahman es haber nacido en esa casta. Pero el Buda decía: no, no te mereces, decía el Buda, la túnica amarilla si tienes una actitud aflictiva, egoísta. Este Yataka habla de esa crítica, en donde aunque aparentemente haya una serie de características de un verdadero renunciante, aquí como comenta esta referencia de una persona con cabello muy largo, enmarañado. Imagínense a alguien que es el estereotipo de una persona santa o de una persona espiritual, pero que en realidad sus acciones no concuerdan con lo que hace. Este Yataka lo que está reflejando es que, como se dice coloquialmente, el hábito no hace al monje. Efectivamente, no porque se tenga una forma aparentemente bondadosa, compasiva, quiere decir que esa sea la realidad interna. En este caso, el Buda, el Bodhisattva, y me escuchan decir Bodhisattva en lugar de Bodhisattva, porque estas colecciones todavía de los Nikayas tiene que ver con la tradición en Pali.
Entonces, por eso se dice bodhisattva y así se encuentra en estos textos, pero se refieren obviamente a una vida anterior del Buda. Aquí esa vida anterior como este comerciante que intuye, que sabe que hay algo que está mal y le invita al señor, al dueño de ese espacio, que vaya a revisar. Finalmente, la enseñanza es que el asceta genuino es aquel que tiene esta armonía entre pensamiento, palabra y acción. Por eso, en las diferentes maneras en que uno hace oración en el budismo, cuando uno practica incluso las postraciones, tiene que ver con esa armonía que va desde el pensamiento de la mente, las palabras y las acciones. Esas tres puertas que tienen que armonizarse hacia el camino de la iluminación, que tiene como características, al menos, las 4 moradas divinas que hemos comentado: el amor bondadoso, la compasión, la ecuanimidad, la alegría empática. Entonces, un asceta real, que a lo que se refiere es un renunciante real, es el que es congruente. Como budista laico, sé congruente con una vida honesta, sé congruente con tus palabras, con tus acciones. Esto no quiere decir que de pronto no haya errores de percepción, equivocaciones. Todavía las vamos a tener porque todavía no estamos en un nivel de budeidad, todavía no despertamos completamente ese modo, pero hay que hacer lo necesario para honrar la práctica. Ser honestos a cada momento, aceptar los errores y sobre todo mantener el entusiasmo de honrar el Buda Dharma. En este caso, no engañar. En este caso, estar atento incluso como dueño del espacio, de no dejarse engañar, no dejarnos engañar por las apariencias. Es muy importante que de entrada la mayor apariencia es dejarnos engañar por la idea del propio yo, del egocentrismo, de que hay un yo que tengamos que proteger. Esa es la apariencia más pesada, que finalmente en el camino espiritual, en el camino del Buda Dharma, tenemos que soltar el aferramiento a ese yo ilusorio. Pero antes de ello tenemos que soltar el aferramiento a todas las cosas ilusorias hacia las cuales le hemos colocado un valor agregado. Ese objeto, esa persona, esa situación me brinda felicidad, es un autoengaño. Necesitamos soltar. Necesitamos renunciar a creer que la felicidad viene de fuera. Eso es ser un renunciante, eso es ser un asceta en términos espirituales, aunque no llevemos una vida monástica. Así es que espero que este yataka te haya sido interesante, te haya sido útil, que te invite a reflexionar, que te invite a ir más allá de las apariencias, dejar de engañar, porque obviamente hay consecuencias. En este caso, finalmente, que atrapan a la asceta, pero incluso si no lo hubieran atrapado, las consecuencias kármicas sí lo hubieran hecho. Las consecuencias kármicas son ineludibles. Y recuerden, el karma no es castigo. El karma es la consecuencia de haber colocado causas específicas. Si la causa tiene que ver con engañar, sacar provecho, la consecuencia va a ser de la misma naturaleza. No quiere decir que nos suceda lo mismo, sino que lo que va a suceder tendrá el mismo peso, la misma naturaleza que es aflictiva. Así es que la invitación es a seguir indagando, seguir practicando, seguir siendo congruentes con la propia práctica. Y bueno, te invito a que sigas al pendiente de los siguientes videos, de los siguientes yatakas que estaré compartiendo. Y si no lo has hecho ya, por favor inscríbete, y si hay algún comentario, si quieres profundizar más en la reflexión, pues leo con atención los comentarios debajo de este video. Que tengas muy buen día. Muchas gracias.